con ira e indignación desatada, ha sido recibido entre la población migrante de México, en el país de las barras y las estrellas, un informe tendencioso que los denigra grandemente y que fue publicado por Bloomberg y realizado por un cuestionable think tank denominado Centro de Estudios de Datos Signos Vitales, con sede en México y dirigido por Enrique Cárdenas, ficha del PAN, para hacer más señas. El infame papel asegura que de los 58,000 millones de dólares que los mexicanos residentes en el país del norte enviaron a casa el año pasado, 4,640 millones parecen estar relacionados con actividades ilícitas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Que sacan chispas. Así están los migrantes de la potencia del norte, luego de la publicación de un informe amañado sacado a la luz por Bloomberg, donde se asegura que al menos el 8% de las remesas enviadas desde el país del norte por trabajadores migrantes a sus familias en territorio mexicano podrían ser producto del crimen. Las redes sociales dieron cuenta de la reacción airada de los migrantes mexicanos ante este hecho. La infame noticia, que pretende enlodar el fruto del trabajo honesto de más de 20 millones de trabajadores provenientes del país azteca, parece ser un capítulo más de la escalada de agresiones de Washington contra México. Y el ataque de Washington contra México y sus trabajadores migrantes en tierra angloamericana, utilizando la revista de la empresa financiera Bloomberg, uno de sus brazos propagandísticos, tiene la clara intención de seguir escalando la presión sobre el Estado mexicano y su líder indiscutible, AMLO, pretendiendo descarrilar la revolucionaria Cuarta Transformación. Las agencias de inteligencia del llamado País de la Libertad y la Democracia, como la USAID, que financian ONG para desestabilizar gobiernos que les incomodan, como el de López Obrador, encomendaron a la revista Bloomberg y a una fuente de información aliada a los intereses de Washington, como lo es el think tank Signos Vitales, para propagar la noticia. El think tank Signos Vitales, que analiza datos públicos en México, dio a conocer este informe con la siguiente noticia alarmista. Respecto a las remesas, las señales de alerta incluyen el aumento de las remesas provenientes de centros poblados que albergan una cantidad de inmigrantes mexicanos relativamente pequeña. Por su parte, Bloomberg no tardó en esparcir la noticia. Pero fichas del imperialismo, como Bloomberg, inventan falsedades y como el papel aguanta todo, ellos escriben a placer. Otro elemento en que se basan sus hipótesis es que algunas localidades mexicanas recibieron más transferencias por meses que el número de hogares, cosa que pudo ocurrir porque es probable el envío de más de una remesa al mes. Es evidente que el aumento de la población mexicana, económicamente activa en la potencia del norte, fue estimulado por la mayor disponibilidad de puestos de trabajo debido a la pandemia y al pago de las ayudas estatales a millones de trabajadores angloamericanos que decidieron quedarse en casa por la precariedad de los empleos disponibles en el mercado de trabajo. El referido think tank también destaca que existen remesas de origen desconocido, sin mostrar datos confiables y sus fuentes para corroborarlo, olvidando que esto puede ser originado por muchas otras causas. Por ejemplo, una trabajadora que está en proceso de regularizar su estatus migratorio no quiere divulgar su lugar de residencia por obvias razones. El director de Signos Vitales, Enrique Cárdenas, miembro del partido opositor PAN, dijo acerca de las remesas que se necesita explicar el aumento tan bárbaro que han habido en los últimos años y que es impresionante que hayan aumentado de 21 a 60 millones. En su pobre informe, hecho a la carrera para desacreditar, no aclara a qué se refiere con bárbaro e impresionante. Dice Cárdenas que esto es muchísimo dinero, pero sus propias palabras lo enredan, pues si algo requiere ser explicado, no debe darse por cierto y publicarlo en los medios. Además, el referido aumento de las remesas fue producto de un crecimiento gradual durante 10 años. Seguidamente, Cárdenas añade, con una actitud poco profesional y marcada mala fe, lo siguiente: está muy raro.
Eso no sucede en el resto del país. Puede ser que haya una explicación muy sensata, pero no está claro. Minnesota, que según otros datos recientes tenía una población de origen mexicano de unas 200,000 personas, es el estado con la tercera mayor cifra de transferencias en 2022. Dice el informe que en más de 200 municipios de México, la cantidad de transferencias fue mayor que el total de los hogares que existen en el área, lo que sugiere que un 100% de ellos está recibiendo dinero del exterior, lo que es improbable. Para estos dos últimos puntos, tampoco aporta elementos de convicción. En otro párrafo del informe, se asegura que las remesas enviadas a México por los trabajadores que viven en el extranjero casi se triplicaron a un récord de 58,500 millones el año pasado, en comparación con poco más de 22,000 millones una década antes. Acá volvemos al caso de la credibilidad de las teorías del think tank Signos Vitales, pues no se menciona al organismo facultado para certificar estos datos. Son cifras que no pueden ser corroboradas en su informe porque no han sido certificadas por entes oficiales calificados y se desconocen sus fuentes. Todo lo expresado por el Signos Vitales y publicado por Bloomberg evidencian una actitud agresiva contra México y sus trabajadores en el norte, pues publican este informe sin bases, con datos que necesitan ser explicados y corroborados, pero que sin embargo sirven a la campaña mediática contra el país azteca orquestadas desde Washington. Es un hecho que las remesas impulsan la economía mexicana y durante la pandemia fueron de gran ayuda para la población, lo que permitió a las familias dar cobertura a sus gastos. El año pasado, México recibió un récord de 58,497 millones de dólares en remesas, un aumento del 13.4% respecto al 2021. Más adelante, veremos las reales causas de este incremento. El informe de Signos Vitales, que dio lugar al reportaje publicado por Bloomberg, son, por decirlo menos, contradictorios, pues mientras Bloomberg habla de apenas un 8% de remesas no genuinas, el think tank Signos Vitales nos pinta un cuadro apocalíptico sin presentar datos concluyentes y certificados que corroboren sus irresponsables hipótesis. Sin embargo, de lado que existen personas inescrupulosas que utilizan las remesas para hacer negocios al margen de la ley, las cuales deben ser sancionadas, no es menos cierto que el sistema bancario angloamericano ha posado sus ojos sobre los 60,000 millones que ellas mueven. Estos inmensos recursos han sido a través del Banco del Bienestar de México, institución contra la cual se han ensañado los medios conservadores mexicanos, y el Banco West Fargo, quinto del país del norte, conocido por el lavado de dinero, del tráfico ilegal de sustancias, delitos de los que acusa al Banco del Bienestar para desacreditarlo y hacerse con su cartera. Ahondemos ahora en las razones que han hecho incrementar la fuerza laboral mexicana en el país del norte. En primer lugar, la clase trabajadora de este país exige empleos mejor pagados y Biden ha venido dando bonos a los cesantes, aún después de la pandemia, debido a la precariedad laboral, por temor a las protestas. Por ello, el país no ha recobrado la normalidad. Es sabido que si un trabajador se coloca en un puesto de trabajo con el salario mínimo, pierde las ayudas estatales que están muy por encima del mínimo. Por otra parte, la pandemia ocasionó que millones de trabajadores se quedaran en casa, dejando vacantes sus puestos de trabajo, y la situación aún persiste, lo que estimuló la migración de trabajadores mexicanos. Los angloamericanos suelen ponerle nombres sonoros a todo, y esta terrible incoherencia ha sido denominada la Gran Dimisión o abandono masivo de las trincheras laborales, que alcanzó la cifra récord de 11,5 millones de empleos vacantes que produjo una ola migratoria. Hoy en día, por cada desempleado que respira en el país del norte, existen 2 puestos de trabajo sin cubrir. Esto no es obra de la casualidad. Es efecto colateral de la gigantesca burbuja que es la economía angloamericana, cuya Reserva Federal no cesa de emitir dinero fiat. Nunca había habido tantos puestos de trabajo sin ocupar en el país del norte. Tampoco hay precedentes de tantas personas que voluntariamente dejan su empleo.
¿Es que acaso Bloomberg y el think tank Signos Vitales no lo saben? ¿O los mueven oscuros intereses? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.